El fantasma errante. Ya estás tú para contarnos uno. Me lo acaba de contar mi papá ahora que estuve en Guadalajara. Sí. Dice que era unos mariachis. Pues andaban desesperados porque pues no encontraban a quién tocar. Estaba muy mala la noche. Y uno de ellos dijo, pues si se me aparece el diablo, voy y le toco. Y al dar la vuelta en la esquina donde iban caminando ellos, se les apareció un hombre muy elegante y les dice, ¿no quieren ir a tocar? Tengo una fiesta. Y le dijo, sí, ¿cómo no? Dice, vámonos. Pues oye, vámonos. Y se los llevó. Dice que llegaron a un lugar muy, muy elegante. Era una hacienda muy grande. Y pues empezaron a tocar. Entonces, con el paso de las horas, empezaron a ver, uno de ellos se puso a ver la gente y vio a su comadre, que andaba ahí bailando. Y dijo, qué raro, dijo, pues si mi comadre ya está muerta, ¿y qué anda haciendo aquí? Pues en una de esas que paró la música para descansar, se le acercó y le dijo, comadre, ¿qué está haciendo aquí usted? Dice, pues aquí, compadre, dice, una vez cada cierto tiempo, dijo, nos sacan a torturarnos, dijo, y nos hacen estos bailes. Dijo, yo le aconsejo, dice, que antes de las 2 de la mañana agarren y se vayan, dice, porque si no, también se van a ir al infierno. Caray. Dice, no, dice, pues como estas, que agarró y empezó a decirle a los compañeros, dice, y en una escampadita que tuvieron, agarraron y se salieron y se fueron. Bueno, pues a otro día, uno de ellos se le olvidó el violín. Y le dijo, pues vamos regresando, dice, a recoger el violín, dice, porque con la carrera que nos aventamos para salir de ahí, dice, se me olvidó con las prisas. Bueno, llegaron y empezaron a ver, y vuelve haciendo su sorpresa que cuando llegaron a esa hacienda donde fueron a tocar, que era una hacienda muy elegante, resultó que era una hacienda en abandono. No había nada. No había nada. Y llegaron, nadie. Y estaba el salón, todos los muebles desvencijados con telarañas, y allá en la esquina donde ellos estaban tocando, ahí encontraron el violín todo lleno de telarañas. Pues se fueron, recogieron el violín y se fueron de ahí. Sí. Pero cuenta mi papá que fue muriendo uno por uno de ellos, de todos los que fueron a la fiesta, hasta que se acabó el himno. Okay. Oye, mira, para empezar, no tenía razón de ser que el violín tuviera telarañas, porque simplemente habían pasado horas. Ajá. Y aparentemente ya tenía años de abandono el violín, porque estaba todo lleno de telarañas. Y ese fue un pequeño relato. Muy bien, amiga. Es que con qué facilidad dijo, si se me apareciera el diablo, yo le tocaría. Pues es que este tipo de frases que suenan tan insignificantes, no hay que ni mencionarlas siquiera, ¿eh? Sí. Y así terminaron ellos. Uno por uno fue muriendo, hasta que llegó el último, que fue el que contaba la historia. Qué terrible. Pues sí que fue escalofriante. Blanquita, nosotros te agradecemos que hayas participado. Gracias a ustedes. Gracias a ti, amiga. Saludos. Hace unos días compartieron la historia, o hablaron sobre la Huizotl. Sí. Y pues me acordé de una anécdota que nos pasó esto hace como unos 15 años. Okay. Siempre ¿Qué pasa? Siempre en lugares de agua, como decíamos, hay energías, hay ciertas cosas. Veníamos del Estado de México, de Amecameca, íbamos hacia la alcaldía de Tláhuac. Para esto hay una carretera que va de la alcaldía hacia el Estado de México. La gente que vive por allá no se da una idea y sabe cómo es. Esta carretera pues es pequeña para el flujo de gente de vehículos que tienen, y está llena de baches. Es angosta y alrededor está llena de, pues son unas lagunas, lo que era la Ciudad de México antes, ¿verdad? La zona lacustre. Sí. Zona lacustre.
Por ende, en la carretera es peligrosa. Cuando llueve se hace pues complicado manejar. Cuando son temporales de lluvia así exagerados se tapa por completo. Por lo tanto hay muchas historias alrededor en este lugar, que a veces sale un perro y se les atraviesa, y ha ocasionado, ha habido muchos accidentes, ¿no? O sea, no precisamente por este ente, se han ido autobuses, motociclistas, ciclistas, carros. Es complicado, y ha habido cosas así. Veníamos en la madrugada, veníamos 3 personas. Era un sacerdote amigo de nosotros que se llama Eugenio, sí, padre ya muy mayor, su sobrino, y también iba, otro muchacho, otro seminarista. Veníamos, y padre Eugenio saca su rosario y siempre decía que él en la madrugada, cuando viajaba en la noche, no había mejor que un rosario, lo hacía en latín. Venía el señor. Los 2 muchachos se orillan en una parte ya casi saliendo de la carretera, donde es una zona más baja, puedes acomodar el carro, se bajan al baño. La lluvia ya había terminado, había luna, se ve muy bonito el paisaje. Yo me quedo con el padre Eugenio adentro, en el carro. De repente ellos pues bajan unos metros nada más. Cuando de esto, dejan prender la camioneta, obviamente. Se meten corriendo así rapidísimo. ¡Vámonos! ¿Qué pasó? Hasta padre Eugenio se asusta. Yo volteo y arranca la camioneta y miro que entre de los vejos se mueve algo pesado para mover los bejucos. Así, los bejucos son muy grandes, estaban en la orilla de la carretera. Se mueve algo como que se arrastra hacia abajo, pero dije, caray, ¿qué fue, no? Ellos, Leo era el sobrino, era muy moreno. El muchacho entró blanco, así blanco, labios morados. Y el otro seminarista, él era blanco, así güerito, pero entró igual, la sangre se les había bajado por completo a los 2. Dice, ay, pues, tío, no deje de rezar. Y padre Eugenio, no, sí, mijo. El padre Eugenio luego agarró la onda. ¿Qué pasó? Ellos vieron otra cosa, algo que no deberían ver. Que los intentaron asaltar. ¿Qué pasó? No, llegamos, no decían que no querían decir nada. A los 5 minutos ya llegamos, 5 o 6 minutos llegamos ya al paradero. Sí. El paradero estaba pues vacío. Estaban, en esos años, estaban construyendo unos locales comerciales. Y estaban ahí los veladores. Me acerco, pido, hay un vasillo de café, ¿no? Me lo regalan los chavos, regreso, pues los doy. Como dice, ellos consiguieron un café, y ahorita pregúntales, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué onda? Y empiezan a platicar. Sí. Que al estar ahí, en ese pedacillo, dicen que ven que entre mitad del lago, se viene acercando algo como un bulto así, oscuro. Pues la luna se reflejaba en el agua, alcanzaban a ver. Venía incluso para esto los patitos empezaron a hacer, porque ahí fueron al ajuste, los patitos empezaron a hacer mucha bulla. Ellos les llama la atención hacia esa parte donde estaban como los nidos de pato. ¿Qué pasó, no? Pues será por nuestra presencia, pero estaba lejos, estaba como a 20 metros el nido. Empieza a acercarse. Dicen ellos que entonces empieza a ver como un bulto de un tamaño considerable venía hacia ellos, desplazándose. O sea, quitó la atención de los nidos de pato para tomarle la atención hacia ellos, fijar su atención hacia ellos, y venía de manera sigilosa, pero no chapoteaba, no se escuchaba el chapoteo. Vemos a dar un perro, pues chapotea. Ellos, cocodrilos no son, mira, es como un perro. Pues la luna alumbraba, estaba grande y reflejaba en el agua. Esas son aguas muy tranquilas. Entonces dicen que empieza a sacar la cabeza esto empieza a sacar la cabeza, así de a poco, y le ven unas orejas así de perro, o sea, pero era una cabeza grande, considerable el tamaño a un perro promedio. Empieza a acercarse con un poco más, de una velocidad ya considerable, ya algo más
así como que estaba al acecho de ellos, estaba al acecho. Ellos me platican que lo ven acercarse. Obviamente cada vez pues, venía viendo el tamaño de esto y era grande, pero lo que les asustó que nadaba así con un sigilo tremendo, como si estuviera acechándolos. Ujú. Ellos corren, se meten en la camioneta, y entonces cuando yo alcanzo a ver que se mueven entre los bejucos. Se van. Ellos a veces cuentan las historias que pues en los pueblos, que a veces atravesaba un perro en la carretera o algo así, y el padre Eugenio nos venía rezando y nos dice: es que esto no fue algo bueno. Dice: a lo mejor se detuvo porque venía rezando, venía haciendo la oración. Los muchachos se quedaron, venían asustados. Pues les digo, uno era muy moreno y venía blanco, con la cara blanca, completamente, labios morados. El otro chico, el seminarista, igual, asustadísimo, blanco, pálido, que pues era una seminarista. El otro estudiaba con su tío la Biblia. Eran muchachos de fe que no se dejaban llevar por ciertas cosas, y al haberse asustado pues nos llama la atención. Que a lo que voy, con lo que va del aguizot, ¿no? Nos decían que nos platicaban que pues se escucha un llanto de un niño, es el gancho para las personas. Y en esas alcaldías hay muchos relatos de que pues de las gentes que tienen sus chinampas o van a sembrar, que se llegan a escuchar llantos de niño. Y yo escuché un llanto de un niño en la chinampa. Mi abuelito escuchaba cómo lloraba un niño en medio del lago. Uh-huh. Pues todo esto va coludido, ¿no? Es muy padre que todavía en este siglo, en este año, en estas fechas, hablemos de lo que nuestros antepasados contaban. Yo pienso que todo va unido, que eso sigue ahí, manifestándose de distinta manera, pero sigue ahí. Gracias, comunidad. Gina, Nacho, fue mi relato. Fernando. Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, y aquí estamos listos para escucharte. ¿Qué es lo que nos quieres platicar? En el anterior programa escuché que una persona trabajaba en Lyft, que es de carros de renta como Uber. Sí. Y la verdad, por acá es muy popular. Yo llevo bastante tiempo manejando en Uber y en Lyft, pero ahorita manejo más en Lyft porque es podríamos decir un servicio premium, ¿no? Que es muy parecido a la tarifa. Escuchaba que decían que habían escuchado los conductores cosas raras en una bodega, que habían visto algo. Pero bueno, yo en lo personal, sí, yo he estado manejando mucho tiempo, anteriormente, antes de la pandemia. Trabajaba hasta tarde. Empezaba yo a las 6, uh-huh, de 6 de la tarde a 8 de la mañana, se podría decir. Sí. Porque acá hay una área en Seattle, la ciudad de Seattle, que se llama Capitol Hill, es la zona de bares. Uh-huh. Hay todo tipo de bares, ¿no? Y pues ya a las 3 de la mañana aquí los bares se cierran y pues cada quien para su casa. Sí. Y pues ando yo ahí manejando en el área, tomo pasajeros, los voy a dejar a la parte del aeropuerto, que sí es bastante largo. Uh-huh. Y me toca regresarme porque ya después ya no hay clientes, ¿no? O sea, ya es muy tarde, estoy hablando de las 3:30 de la mañana o las 3 en punto, casi siempre es ahora, ¿no? Vengo en el freeway, ¿no? O sea, en el Interestatal 5, que corre desde Vancouver hasta Tijuana, o sea, corre toda esa línea. Una carretera muy grande, en algunos tramos tiene 4 carriles, 5 carriles de cada lado, y en medio pues una barda divisoria, ¿no? Les cuento, no sé si es el cansancio o la mente le juega a uno cierta confusión, porque viene uno manejando y casi no hay carro, ¿no? Sí. En una ocasión venía yo de regreso del aeropuerto que se llama SeaTac, sí, a la ciudad de Seattle. Es un tramo, sin tráfico, unos 18 minutos, yo creo. Iba yo manejando en el carril central, que tendría 2 carriles del lado derecho y 2 del izquierdo. De repente, o sea, de aquel lado pasaban carros, ¿no? Pero no muy seguidos, porque ya era un poco tarde. Uh-huh. Pero en un tramo de la carretera, no recuerdo muy bien, pero una parte oscura, porque aquí en el estado de Washington es muy verde el estado, y la carretera pasa en algunas partes del bosque. Está oscuro, ¿no? Salvo las luces a veces del freeway o de los propios carros. Uh-huh. Iba yo tomando una curva, no muy pronunciada, ¿no? Pero sí era una curva. Saliendo de la curva, me pareció ver
un espectro, se puede decir, una figura translúcida, pero no era de una figura humana, era como la figura de un perro. No sé si conocen los galgos, que son Sí. grandes y delgados, muy parecido a ese animal. Salió de la barda divisoria y cruzó 1, 2, 3 en el cuarto carril, como que chocó con algo y ¡pum!, se desvaneció. Pero yo lo vi muy claramente, ¿no? O sea, la forma en que, o sea, cómo iba corriendo. El hocico así muy picudo, pronunciado, unas grandes patas delgadas. Estoy pensando, ¿no? Yo iba a una velocidad de unos 60 millas, sí, se me asombró algo. En otras ocasiones igual yo voy por servicios y me da la impresión de que en la esquina o antes hay una persona parada y me está haciendo la parada, ¿no? Es imposible que me pare porque es un servicio por la aplicación. Se ven cosas, yo no sé si realmente sea el cansancio o realmente sean espectros que anden por ahí. De ahí en fuera, pues, no me ha sucedido nada extraño fuera de lo común. Pero la parte en la que vi la figura esa del perro, no sé, es muy parecido a un video que pasan por ahí del tsunami de Japón. Oh, qué gusto de saludarte, amiga. ¿Tú dónde te encuentras? En Jalapa, Veracruz. Excelente, mi amiga, y a todos los que están allá en Jalapa, Veracruz, les mandamos un fuerte abrazo. ¿Y nos quieres platicar algo, amiga? Sí, bueno, es que escuché, no sé si fue la semana pasada, que hablaron sobre, no sé, los remedios o pociones para enamorar a la gente o para embrujarla, ¿no? Como estaban hablando del pero es que yo tengo un relato, pero fue un caso fue hacia una mujer, o sea, porque bueno, lo más común que siempre escuchamos es que les den toloache a los hombres o agua de calzón o cosas así que se dicen, ¿no? Pero acá fue mi bisabuela. A mí me contaron que cuando mi bisabuela era joven que iban a los bailes y eso, en un baile un hombre se acercó y quería bailar con ella, pero le dijo ella que no, o sea, que ella no quería bailar o que no iba a bailar con él. Sí. Entonces el tipo enojado le dijo, bueno, pues acéptame un refresco. Y dice, bueno, está bien, ¿no? Pero ya le trajo el refresco, venía preparado, o sea, no tuvo la pues digamos que de prevenirse ella de que pues le trajeran el refresco pues tapado, yo qué sé, ¿no? Y le dieron el refresco, el tipo pero como en venganza, ¿no? De como no bailó con él, le puso algo a la bebida y dicen que en cuanto ella tomó, dicen que empezó a sentir mucho calor, que sentía mucho calor y se empezó a quitar la ropa porque dice, es que tengo mucho calor. Tuvieron que sacarla del baile porque se estaba ahí pues desnudando, ¿no? Y de que tenía mucho calor. Y llegó allá a su casa y todo, pero desde ahí ya quedó mal, así como ya como locura, ¿no? O sea, ya no, pues no sé, ya se perdió ella, digamos que un poco de la razón porque ya no actuaba normal ni nada, ¿no? Entonces, pues realmente así vivió todo el resto de su vida, porque en realidad, no, pues en ese tiempo, pues no sé, o sea, no la llevaron a un médico, yo qué sé, pero todo fue por venganza de esa persona que porque no quiso bailar con él, pues ya, pues ahora toma, ¿no? Ahora ten, y y hay otros casos también, pues sí, o sea, que pues que terminan mal, ¿no? Por ese tipo de cosas así de que a fuerza quieren que bueno, si ya te dijo que no, pues ya, seas hombre o mujer, pues ya, ¿no? Hasta ahí, pero no, hay gente que como que se obsesiona o se clava mucho con eso y busca ese tipo de, yo no sé si venganzas y hay en esas pociones o drogas o no sé. Y también otro relato que tengo así rápido, me lo contó una doctora que cuando fue a hacer no sé si hacen su servicio social o residencia, es que yo no sé distinguir
la una de la otra, pero bueno, el chiste es que cuando fue a hacer su servicio social a un centro de salud alejado, retirado en una población, dice que ella nada más estaba ahí encargada del centro de salud, ella tenía las llaves, ella abría temprano y cerraba, pero resulta que donde ella se quedaba a dormir, siempre cuando se iba, bueno, ya estaba dentro del lugar, escuchaba siempre, o sea, porque en la parte de atrás había una casa abandonada y junto había como un albergue de niños, pero los niños solamente iban por las mañanas, entonces en la noche ahí no había nadie, ¿no? Entonces escuchaba como si algo saliera de la casa abandonada de atrás, se subía al techo y bajaba por el boiler, por una lámina, y que el boiler tenía como una lámina y dice que sonaba como si alguien brincara y se aventara así hacia el suelo, no al piso. Entonces dice que ella pues no se asomaba ni nada, pero sí escuchaba y aunque estaba ahí encerrada, sí, pues tenía miedo, y dice que una noche escuchó que esa cosa que brincaba, que se oía en la noche, que se paró como enfrente de su ventana ahí, y dice que escuchó hasta la respiración de la cosa esa que estaba ahí parada, ahí, ¿no? O sea, que escuchaba que estaba ahí pegado a la ventana, y dice que ella habló en varias ocasiones a la policía, y cuando llegaba la policía no encontraban nada, no se veía nada, ¿no? Y entonces pues ya como que le empezaba a dar miedo, porque decía, bueno, o sea, que esto, después llegó un odontólogo ahí también que iba a dar servicio al centro de salud, y ella le contó y le dijo, mira, no voy a gritar, si yo escucho algo le pego a la pared, ¿no? Y resulta que una noche se fue a cuidar un viejito de la comunidad, la doctora, y estuvo toda una noche, y dice que ya cuando ya estuvo mejor el viejito, ella se regresó como a las 5:30 de la mañana, allá la llevaron los familiares del viejito a ahí donde ella dormía. Entonces resulta que sale el odontólogo, porque el odontólogo salía a correr temprano, y que le dice, oiga, usted ya viene a abrir el centro de salud, viene así, ¿no? Bien fresca, dice, y yo en la noche, usted estuvo ahí toque, dice, salí una vez, dice, pero ya la siguiente ya no salí, porque dice que él escuchaba golpes en la pared, o sea, que era el código que tenían por si había algo ahí que ella escuchara, y es cuando ella le dijo, no, dice, yo anoche no dormí aquí. Y entonces ya fue como que les empezó a dar miedo, y resulta que una noche también dice que ella se le olvidaron sus bocinas ahí en el centro de salud, que ella ya había cerrado, y que se regresa, y que al regresar dice que fue por sus bocinas cuando ve a una señora sentada en la sala de espera, y dices que era imposible que alguien entrara porque yo ya había cerrado todo, ¿no? Entonces se acercó y le dijo, oiga, usted ¿cómo entró? O sea, ¿cómo está aquí, no? No, pues que la estoy esperando, sí, dice, pero, bueno, ¿tiene cita? No, pues que no, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Y ya la señora esa dice que era rara, dice, que traía como los brazos como arañados, así, muy extraña, y que le dijo, y dice, bueno, a ver, ¿en qué la puedo atender? Y ella dice, no, dice, que le empezó a decir que no tuviera miedo de todo lo que le estaba pasando, y ella dice, pues cómo sabía ella que yo estaba escuchando esas cosas, ¿no? En la noche, y dice, no tenga miedo, que porque dice que era un nahual, que según de esas personas que se convierten en animales, y que en la noche salía el nahual, pero que ella no le tuviera miedo, según, y todavía le dijo, y le voy a leer las cartas, y dice, no, es que yo no creo en esas cosas, dice, no, sí, que le leo las cartas, ¿no? Y dice, bueno, pues ya, como que ante la presión, como que pues sí, o sea, porque pues ya le dio miedo, y dijo, bueno, ya, hay que le leyera las cartas, ¿no? Y quién sabe qué le habrá dicho, pero el chiste es, como ella no cree en eso, pues ya nada más como para darle gusto a la señora, y ya que se fuera, porque... Sí, porque la señora le dijo que ella no tuviera miedo, que no sé qué, así como para que ella se confiara, yo qué sé, pero resulta que, bueno, antes de que viera esa señora, me dijo también que ella, al escuchar ya todos los ruidos, y que llegaba la policía y no había nadie, no había nada, ella buscó un sacerdote, y que el sacerdote fue y le dijo que sí, ella estaba bautizada, y ella dijo que no, dice, o sea, yo sí creo en Dios, pero pues yo no me acerco, no ejerzo ninguna religión, ni voy a templos ni nada, no, o sea, yo creo en Dios, pero le dijo el sacerdote, que si no se bautizaba, que las cosas se iban a poner más feas. Entonces me dice, así ya grande como estoy, dice, me tuve que ir a bautizar.
y sí se fue a bautizar, ¿no? Pero aún así como quiera las cosas, dice que por un tiempo se bajaron los ruidos, pero ya después regresaron, y después de que fue esa señora a decirle que no tenga miedo, que no sé qué, que dice que ella al día siguiente ya decidió buscar otro lugar donde dormir, porque ya le dio mucho miedo, ¿no? De que pues no sé, o sea, que estuvieran tramando algo esas personas, porque bueno, yo lo pienso en la manera de que la quisieron asustar, porque si esa gente tiene esas creencias, quiere decir que a ellos les molestaba la presencia de un médico, porque pues ya las personas de la población acudían al centro de salud y ya no iban con esas personas que hacen esas cosas, ¿no? Que según te van a sanar, y son gente pues que charlatana, ¿no? Esa es mi idea, pero pues la verdad no sé, o sea, la doctora se asustó y se fue a dormir a otro lado ya durante el tiempo que le quedaba ahí para hacer su servicio, ¿no? Pero pues sí, o sea, fueron así cosas muy extrañas ahí que y de hecho la persona que estuvo antes que ella y otra doctora le dice, mire, trate de buscar otro lugar donde dormir porque aquí pasan cosas muy extrañas, pero no le dijo qué, o sea, qué era lo que le podía pasar, ¿no? Y también digo, bueno, qué bueno que sí, en realidad fue a buscar otro lado, porque yo creo que lo que pretendían era o darle un susto, o meterse en la noche y hacerle algo, yo qué sé, ¿no? O sea, no sabemos, porque yo no creo, bueno, ya respeto lo que piensen los demás, pero la verdad yo no creo de gente que se convierta en animal, y que, digo, si ella vio, o sea, ella sintió cuando la persona esa, porque era una persona, hasta escuché su respiración. Hasta a mí me contó la doctora que de hecho dice que entre otras cosas que le pasaron, que ya no me contó después, pero que dice que ahora yo creo que son secuelas de eso que vivió, porque ya no está tranquila en su casa, ¿no? O sea, que pues ya, no sé, ya vive en otro lado, ya en su, no sé, departamento, que no está tranquila, que está cuando duerme, bueno, siempre está pensando como que tiene algo de, no sé, como de, piensa que va a venir a alguien o que le van a hacer algo, no sé, yo no sé si de verdad le haya pasado algo en otro lugar, porque sí vive así como que muy con miedo y que no está tranquila en su casa y que prefiere mejor estar en la clínica donde trabaja, o sea, ya termina su turno, pero dice, yo nunca salgo a la misma hora, dice, que tiene su horario de salida creo que a las 2 o 3, dice, pero yo nunca salgo a la misma hora, a veces sale diferente, a las 4, a las 5, se queda un poco de tiempo más, pero dice, a las 9 yo ya estoy en mi casa. Pero siendo que pues ella ya puede estar en su casa desde las 2, 3 de la tarde, pero ella no quiere estar en su casa porque, no sé, o sea, ella no está tranquila, ¿no? O sea, yo no sé si le afectó todo eso, que a la fecha pues ya ni vive con tranquilidad, o sea, prefiere mejor estar en la clínica, que hay mucha gente, hay mucho, pues sí, mucho ruido y todo, y que ya solo regresa a su casa antes de las 9, porque dice, no, ya después de las 9 yo no ando fuera. Y dice que que también para salir sola, dice, solamente que yo ya tenga que yo ya sepa de qué forma, con seguridad, cómo me voy a regresar o con quién me voy a regresar, dice, porque si no yo no salgo. Y le digo, no, pues yo me siento segura cuando salgo por aplicación, ¿no? Que están ahorita los taxis por aplicación, y me dices que yo tampoco confío, ni siquiera confío en eso. Así me dijo, dice, bueno, dice, no es por pensar que sea inseguro, pero yo en lo personal, dice, no se me hacen seguros las aplicaciones de taxi, pues así como que también ya me dio miedo, porque de hecho sí ya ha salido en la tele a casos en los que, aunque sea aplicación, que te ofrezca según seguridad y todo, pues han pasado cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues ella ya, no sé si está, yo siento que sí está afectada, y dice que ya ha tenido tratamiento incluso psiquiátrico, pero que pues no sé, o sea, como que pues si ya no quedas bien de tener ese tipo de acosos, ¿no? Y pues sí, como dicen, pudo hacer que sí, que haya algo malo ahí, ¿no? Algo malo que ande ahí, que esté perturbando ese lugar, porque le digo, o sea, hay una casa que está abandonada y que quién sabe por qué está ahí, ¿no? Y que junto al lado también está un albergue de niños, pero lo bueno que los niños pues solo van en la mañana, ya en la tarde ya no hay nadie ahí, ¿no? En el albergue de niños, pero
pero sí está pues no sé, a mí sí me puso a pensar, ¿no? Porque mucho, también lo que son los maestros también, que los envían a lugares bien lejanos y todo, pues también la sufren también, ¿no? Entonces, pues sí ha de ser, o sea, uno ve a los médicos o los maestros, ¿no? Más que nada a los médicos, así que dices, ay, no manches, o sea, pero tú no te imaginas lo que tienen que pasar para poder, digamos, pues sí, para poder certificarse, ¿no? O sea, como médicos, ¿no? Sí, entonces, los trámites. Sí, porque ese entonces, es un trámite. Pues ajá, sí, es un trámite para poder acceder a tu título. Ajá. Y a tu, creo que no sé, tienen ellos como que les dan aparte un permiso de la Secretaría de Salud para poder trabajar. Entonces, ajá. Entonces me decía otra doctora, dice es que lo que dicen los que queremos aprender más o dice que hay más casos, o sea, ¿cómo se llama? Atención más variada a los casos en centros de salud donde hay poblaciones, porque ahí sí hay que embarazos, hay muchas cosas, dice que te perderías en una ciudad, ¿no? Que en las zonas pues rurales, o alejadas es donde hay más cosas que ellos pueden aprender. Entonces que por eso muchos deciden irse a lugares lejanos o donde no llega tan fácil la atención médica. Pero pues sí, o sea, realmente sí está pues está complicado porque sí se exponen mucho, ya sea a lo sobrenatural que exista ahí o a las personas malas también que puedan ahí andar, ¿no? Que no quieran que llegue, digamos, los médicos o ahí a las poblaciones, ¿no? Pero sí, o sea, en sí ese era mi relato y por lo de mi bisabuela, ¿no? Que eso sí fue algo real que pasó y que también siempre mi mamá me dijo eso, ¿no? Siempre que cuando vayas a una fiesta, a un lugar, siempre que o te inviten un refresco, que vengas cerrado, con la tapa cerrada, porque así nada más, pues no. Bueno, mi amiga, pues varias cosas que tú nos has regalado ahorita en tus relatos. Perfecto, amigo. ¿Qué nos vas a platicar? Dentro de mi departamento, de la entrada, hay un foco grande que alumbra muy bien. Hace muchos años tuve un problema con un tipo de faldas, pues. Tuve ese problema de faldas. Ajá, con una mujer. O varias. Entonces, sí. El chiste es de que pues obviamente no había sucedido nada. Ajá. Ahí, y lo juro ante Dios que no sucedió nada. Okay. Que el chavo se enojó, el señor se enojó, entonces ahí me lanzó una maldición. Entonces pues la estuve cargando durante un ratote. Un día le dije, la semana pasada le dije, ¿sabes qué? Pues ya levántame la maldición, ¿no? Ya pasó mucho tiempo. Se me quedó viendo, ¿no? Y pues aparentemente se avergonzó por lo que le dije, pero bueno, el chiste es de que en la noche estaba yo viendo la tele, no me acuerdo qué estaba haciendo, y de pronto empiezo a sentir la presencia de él en mi departamento, o sea, como si me hubiera envuelto una esfera de energía de él en el departamento, y de pronto veo cómo se abre la puerta de mi casa, y veo atrás, o sea, todo oscuro. Primero se sintió como un ambiente, haz de cuenta como si te metieras al agua. Ya es como cambia el peso del agua, o sea, el ambiente, todo como que cambia. Así se sintió en el departamento. Okay, o sea, algo denso, algo así como raro. Sí, raro. Como que si acabara alguien de discutir o como si hubiese ocurrido algo que causó mucho dolor, algo así. No, haz de cuenta que como si mi departamento se hubiera inundado de una energía. No tenía maldad, no tenía malicia, o sea, pero sí se notaba el cambio. De hecho, el sonido de la calle se apagó. No había más sonido más que eso. Veo que se abre la puerta y veo la oscuridad hacia lo que podría ser el pasillo, lo que fuera de mi casa. Se veía la oscuridad, no se veía el foco prendido, sino se veía que yo estaba en otro lado. O sea, se veía que pues, era otra dimensión o lo que fuera, pero se veía oscuro.
y apareció una silueta negra como la que sombra así, pero bien definido, sí, y con unos cuernos enormes. Entonces agarro y veo que esta cosa, sí, porque se veía como penumbra, o sea, sí se veía más o menos como penumbra. Entonces su mano derecha la extendió, sí, y me di cuenta que empezaron a salir como bolitas negras de todo mi departamento hacia su mano. Hacia su mano, y empezó a llevárselas. Oye, cuando dices bolitas negras, ¿te refieres como los orbs? ¿Como esferas? Sí, Haz de sí. cuenta que... ¿Has visto la película de Chihiro? ¿De qué? La película del viaje de Chihiro. No, amigo. Haz de cuenta que son son como canicas negras. Ok. Sí, más o menos. Vamos a ponerle como canicas negras. Ok, sí. Unas esferitas pequeñas. Sí, y entonces salieron del piso, salieron de mis muebles, salieron de todos lados y se metieron a la mano de él. Cierra la mano y se da la media vuelta, sale. Sí. De pronto se veo que se cierra la puerta. Sí. Y sale esa energía que me estaba rodeando. Sí. Se empieza a desaparecer. Y pues bueno, ya se llevó todo. Pero yo luego corrí a la puerta a ver qué sucedía. Pero pues obviamente encontré el foco bien, todo como si no hubiera pasado nada. Y siento extraño el departamento, como si estuviera más tranquilo. O sea, ¿sientes extraño el departamento? ¿Lo denso se quitó? ¿Sientes más bien como relajado el asunto? Sí, se relajó mucho el asunto después de que sucedió eso. ¿Eso cómo lo podemos interpretar? ¿Fue algo que limpió el ambiente? ¿Que se llevó las malas energías? ¿O cómo lo puedes interpretar? No, pues esta persona que le dije que me levantara la maldición, pues seguimos su maldición. O sea, me quitó lo que me tenía que quitar. O sea, para mí es la interpretación, lo que tuviera, pues bueno, ya se lo llevó. Ok, pues enhorabuena, mi amigo, que por lo menos tú ya te sientes más tranquilo después de esta experiencia sobrenatural. Por supuesto no tiene nada de sencillo. Entenderlo es lo que costaría trabajo, pero para ti no fue difícil interpretar estas señales, mi amigo. Pues lo que pasa es que ahora sí que yo ya sabía en qué callejón me había metido, pues ya fue muy fácil decir, ¿sabes qué? Pues fue por esto. Entonces, pero pues bueno, la verdad sí me impresionó bastante sentir cómo cambiaba el ambiente de mi casa, sí, cómo esa cosa aparecía, cómo se llevaba todo, y se dio la media vuelta y haz de cuenta que sentí, cuando se dio la media vuelta, ¿sí? Como si hubiera un jalón de como si se hubieran chupado el aire. Sí. Entonces ya fue cuando pues ya me sentí mal, se sintió como cambió otra vez el ambiente de la casa y se fue. Así es. Pues muy bien, mi amigo. ¿Qué tal, Gina y Nacho? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Stephanie, soy de Monterrey y quisiera compartir algo con ustedes que me ha estado pasando en estos años. No sé si me pueden guiar, dar su opinión, se los agradecería mucho. Todo comienza cuando yo tenía entre 8 y 9 años. Soñé a mi padre que había fallecido y en el sueño mi padre, cuando lo estaban sepultando, aventaban flores blancas y solamente una flor amarilla. Para mí ese sueño fue muy fuerte porque pues era una niña y fue muy fuerte para mí y muy doloroso. Pasa el tiempo, muchos años, y después mi padre y yo nos quedamos de ver un 1 de enero del 2014. Mi padre me habla, como era su costumbre, él todos los días me marcaba, me saludaba para ver cómo estaba bien, dado que yo pues vivía sola, y pues sí estaba más joven. Entonces él siempre estaba preocupado por mí. Recuerdo que ese miércoles mi padre me comenta que si nos podemos ver un viernes. Él estaba preocupado porque quería que tuviera una casa propia y quería que buscáramos algún crédito o algo para poder yo obtener esa casa. Se llega el viernes
y mi papá no me habla y no va por mí. Y pues bueno, yo tampoco hice por hablarle. Yo pensaba que pues a lo mejor le había salido un trabajo, etcétera, y pues que no había podido ir. Él era chofer. Entonces de repente le marcaban que necesitaban que se pudiera ir a trabajar, ¿no? El sábado me dan la noticia que mi papá fallece. Mi papá falleció de un paro cardíaco. Él estaba dormido en su casa y falleció así, dormido. Cuando pasa lo del sepelio de él, ahí comienza algo extraño, porque en el sepelio yo me acerco cuando ya pues van a ser, ya a terminar, vaya. Y recuerdo que avientan muchas flores, pero predominan las flores blancas y cae una flor amarilla, tal y como en mi sueño. Y pues eso fue muy, muy extraño y muy inquietante para mí. A raíz de que él fallece, ahí comienza, pues digamos, lo extraordinario, lo raro para mí, o no sé cómo llamarlo. Yo comienzo a soñar a mi papá muy frecuentemente. Sí. Y todos los sueños él me pide que me vaya con él. Diferentes escenarios, pero el mismo objetivo. Y por alguna razón yo siempre a mi papá le decía que no podía, que me tenía que ir, que iba a trabajar, que me estaban esperando y así. Pero hace algunos meses, 2 meses, 1 mes yo creo, soñé nuevamente a mi papá como era de costumbre, pero esta vez fue extraño porque muy diferente, porque mi papá en el sueño no lo podía ver, solo escuchaba su voz y veía una luz muy intensa, blanca, amarilla, como cuando ves el sol directamente. Sí. Y no podía abrir los ojos y yo le decía, papá, ¿dónde estás? No te veo. Y mi papá me dice, aquí estoy. Cuando me dice aquí estoy, yo intento abrir los ojos y le doy la mano y me voy con él. En el momento que yo me voy con él o intento de irme, caigo de la cama y fue muy extraño. Caigo de la cama, algo lejos de mi cama, por cierto, y yo no reacciono hasta que mi esposo se levanta asustado y me empieza a sacudir porque yo todavía no despertaba y estaba temblando, estaba agitada, estaba preocupada, estaba llorando y mi esposo estaba asustado de ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo solamente podía decir, soñé a mi papá, soñé a mi papá, soñé a mi papá, y no podía decir nada más porque estaba muy agitada, muy acelerada. Mi esposo se asusta y es como, acuéstate, mañana hablamos, y yo tardé para conciliar el sueño. Fue extraño porque yo batallo para dormir, entonces no suelo tener o no tengo el sueño profundo a menos que yo tome algo, una pastilla o algo para poder conciliar el sueño, y ese día ni siquiera había tomado nada y fue extraño. A las semanas, bueno, al mes, perdón, que fue los primeros de este mes, de mayo, sí, lo volví a soñar. Y esta vez también fue diferente. Mi papá me pedía una flor roja y yo le decía a mi papá, sí, papá, no te preocupes, yo te la compro. Pero su semblante era como de tristeza, como de felicidad, no sé cómo explicarlo, sí, como cuando alguien trata de ocultar que se siente mal, así, sí, o eso fue lo que yo percibí de él. Esto ha estado pasando pues en estos últimos 8 años. La verdad que no sé qué pueda estar pasando, no sé si mi papá necesita algo. Tal vez fue la preocupación, cuando él se fue con la preocupación de mí. Pues la verdad que a mí sí me ha pesado mucho la muerte de mi papá. Me dio depresión, me dio un montón de cosas por este suceso. Entonces no sé si eso también tenga que ver, la verdad no sé si ustedes me puedan apoyar con su comentario, con su opinión,
Se los agradecería mucho. Gracias por el espacio. Llena y Nacho, saludos, aquí para amigo. contar unas historias. Uh-huh. La primera fue aquí, bueno, primero que nada, saludos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La primera fue cuando estaba joven, bueno, adolescente. Me quedaba en la casa de un amigo, nos espantaron 3 veces. La primera eran 3 cuartos. Lo voy a poner 1, 2, 3. Y en el primero, estábamos en el cuarto primero. Y en el segundo nos tumbaron unas cosas de un ropero. Y pues yo pensando que era un ratón, pero pues creo que mi amigo sabía que ellos espantaban, pero pues no me había dicho nada. Luego la segunda ocasión fue en el primer cuarto, que eran de esas teles de antes de que podías poner así adornos o imágenes, y aventaron las cosas. Y yo pensé que era el volumen de la tele, pero pues mi amigo se fue el que se alteró más que yo, y pues ahí como que pues no entendía que a lo mejor pasaba algo, pero pues a lo mejor mi amigo sabía. Ya la tercera opción, estábamos cocinando en la cocina del tercer cuarto y nos aventaron, se apareció la sombra, a cuenta que de una esquina yo estaba lavando los trastes, mi amigo estaba cocinando y se apareció una sombra negra de esquina a esquina, y de cuenta que era una sombra negra de pared a pared, una línea, y de cuenta que algo hizo voltearlo a ver, y como que te metes en una energía, no sé, y volteaste, y yo pues como se dice, se sacó uno de onda, y luego hace uno como que voltea para al foco, y él hace con la mano a ver si era lo mismo que una asemeja, y mi amigo me preguntó, oye, ¿viste lo que vi? Y uno, yo, no, pues sí, también, y pues corrimos del asusto. Ahí fue en la casa de un amigo. En la otra historia fue de que yo tenía una temporada que no estaba en mi ciudad, y fuimos a visitar el panteón aquí en nuestra tierra, y no sabía qué ha pasado, y fuimos a visitar a un familiar de mi señora esposa, y luego me aventaron una piedrita, y pues me saqué de onda, como se dice, y pues empecé a caminar, y miré una foto de un amigo de la infancia que lo conocí desde primaria, secundaria hasta la universidad, y pues nunca supe, pero siempre me quedé como si quería decirme algo, pero pues como uno no sabe. Y otra ya como era antes de la tercera historia, fue de como estaba en primero de secundaria, no sé cuántos años tenía, pero pasó eso de que escuchaba pasos en la calle de Caballo, y me fijaba y me fijaba y no escuché, y no miraba caballos, y hasta me salí, o sea, cuenta que estaba la barda, y luego estaba pues donde te quedas a dormir, pero pues siendo pedazo de cemento, me fijaba y no miraba nada, hasta me salí y nunca miré nada, pero escuchaba pasos de caballo. Y luego mi tía en ese entonces era que iba a la iglesia al día siguiente, en las mañanas siempre, y ya el padre contó ahí en la misa de que le habían dado una visita el enemigo, y hasta que pues ahí para cruzar la iglesia pues tenías que cruzar unas barras y tenían perros, y le tocó una mujer de negro. Quién sabe, o sea, puede ser coincidencias o algo. Yo escuché pasos de caballo y el padre contó esa historia. Eric, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal? Aquí en Salt Lake City, Utah. Nos da gusto saludarte, Eric. ¿Qué nos quieres contar? Pues mira, primero que nada, pues felicitarlos por su excelente programa. Son pequeños mis relatos, me han pasado aquí en Estados Unidos, otros allá en México. Yo nací en Tlalpan, en la delegación. Bueno, ahorita ya creo que ya no es delegación. Alcaldía. Pero nací en Tlalpan, alcaldía exactamente. Pero me crié en el Estado de México, allá en Nicolás Romero.
Entonces pues ya mi papá me trajo pequeño de acá a los 14 años y pues ya tengo aquí casi 20 años acá en estos Estados lados. Unidos, sí. Pues ahorita el que les voy a contar es sobre ovnis. No sé, a mí me llama mucho la atención. Es que ando un poco nervioso. No te apures, amigo. Pero es sobre ovnis. Aquí en pues lo que es en invierno, pues cae mucha nieve. Me acuerdo que esto tiene como, ¿qué será? 9, 10 años más o menos. Pues yo trabajaba por una compañía en ese tiempo. Entonces, pues nos dedicábamos a quitar nieve, ya sea en negocios o en casas. Entonces, pues yo venía manejando y y haz de cuenta que aquí en lo que es aquí en Utah es pues está rodeado por montañas y digamos la ciudad pues queda como en medio. Entonces pues nuestra ruta que nos tocaba a nosotros es pegada a la montaña, hacia la falda de la montaña. Sí. Entonces pues obviamente de allá, o sea, de la falda de la montaña se mira toda la ciudad, ¿verdad? Entonces pues a mí siempre me ha llamado la atención mirar al cielo. Siempre estoy, ya sea en la noche o así en el día, aunque venga manejando, pues ahí ratitos me distraigo y estoy mirando al cielo a ver si, pues no sé, si miro algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa ocasión, venía manejando y venía otro compañero conmigo y le digo, oye, ¿sí miras esos 3 puntos? Y nos quedamos así como que pues viendo un rato, ¿no? Hasta me orillé venía manejando y me orillé. Y dije, pues, en ese tiempo recuerdo que apenas iban saliendo los drones. Entonces, pues yo decía, pues un dron, no creo, porque está lejos y pues no lo alcanzaríamos a mirar. Pues un helicóptero tampoco, y pues mucho menos un avión, ¿verdad? Entonces, pues nos quedamos con esa duda. Entonces, haz de cuenta que nos quedamos como que viendo o sea, mi compañero y yo, como diciendo que, ¿qué es eso, no? Pero haz de cuenta que estos 3 puntos hacían forma como que de un triángulo. Y eran unas esferas rojas, y era un rojo, no sé, yo lo miraba un rojo diferente, ¿no? Un rojo, no sé, muy llamativo ese rojo, esas esferas que yo miraba. Entonces, o sea, así en un abrir cerrar de ojos, en lo que nosotros nos distraemos, tantito que nos volteamos a ver, o sea, se desaparecieron. O sea, fue en segundos que nomás nos volteamos a ver como diciendo qué es, ¿no? Porque pues sí como que nos impresionamos de que estaban así estéticas las esferas. Uh-huh. Y pues sí nos impresionó de que así en segundos se desaparecieran, porque o sea, si fueran pues un helicóptero, pues tú alcanzas a mirar, ¿no? De que pues para dónde van, aún te distraigas unos segundos, tú alcanzas a ver a dónde van. Entonces pues así son cosas que cosas que he mirado pequeñas. Igual otra ocasión mi esposa y yo nos gusta hacer fogata hacia afuera de nuestra casa. Uh-huh. Entonces esa ocasión igual así miramos unas luces extrañas y eso nomás así fue de rápido. Sí. Unas esferas igual así o luces raras que dices, te quedas pensando, pues qué es, ¿no? Porque pues tú ya distingues como que el movimiento del avión o cómo va el avión o un helicóptero. Entonces, o sea, te quedas pensando y dices, pues, ¿qué es realmente, no? O sea, te impresionas, o sea, de que, o te quedas pensando de pues, ¿qué habrá más allá, no? De nuestro planeta, no sé. Entonces, pues solamente esas 2 cositas quería por hoy comentarles, platicarles. Okay. Ya tenía ganas de saludarlos, de
contarles mis relatos, y pues ya poco a poco y más adelante que haya otra chance, pues les contaré otras cosillas que me han pasado ya en México y igual aquí. Ok, muchas gracias, amigo. Pues te agradecemos mucho estos comentarios, y sí es interesante voltear a ver el cielo de vez en cuando, porque en una de esas puedes tener un avistamiento ovni. ¿Verdad que sí, Claro, Nacho? sí, amigo. Otra rapidita, ahorita que me acordé, mira, rapidito, yo antes, bueno, que estaba soltero, había una persona que me cocinaba, porque pues aquí la verdad las jornadas de trabajo son larguísimas. Sí. Entonces a veces no había tiempo de cocinar. Entonces una señora me cocinaba. Entonces ella vive en un departamento o sea, son tres niveles, 3 pisos. Entonces, hace cuenta que tú de aquí, de cualquier lado donde vivas, pues tú alcanzas a mirar las montañas. Y esta señora me dijo una vez que me platicó, no sé, salió así el tema de que, pues mirando hacia uno de los cañones, en ese cañón, pues es zona turística, porque ahí hay mucho esquiador. Entonces, dice que su balcón daba para ese cañón. Entonces dice que miró cómo bajó una luz así en el cañón, bajó, o sea, en dirección del cañón, y que aluzó, pero dice, pues yo me desvelaba, dice, o sea, viendo películas o estando platicando con mi esposo y miramos, o sea, clarito, esa luz cómo bajaba, o sea, y qué puede hacer. Entonces, pues sí, hay tantas cosas que... Así es, amigo. Que hay. Pero pues solo es eso, Nacho, Gina. Muy bien. Un gusto saludarlos y pues gracias por llamarme. Carlos, sí. ¿Qué nos quieres contar? Oye, no, lo que pasa es que bueno, les voy a contar cuando estaba yo bien chavalón, pues. Lo que pasa es que ahí en la zona hay un local de radio, y entonces mi papá radicaba aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, lo que pasó es que yo solía dormirme, pues yo tenía mi propio cuarto, ¿no? Pero mi papá había llevado un radio, un para ese entonces, ¿no? Y entonces siempre dormía con la radio prendido, porque si no podía dormir, ¿no? Sí. Bueno, en una de esas noches, agarro y escucho, le prendí la FM y todo eso, ¿no? Lo que se escucha ya, pues, en México. Y da la casualidad que de repente se cambia la voz, como eso de las, yo quiero pensar que como eso de las 1 a las 12 de la noche, como que me sale una voz extraña en la estación de Fana. Y yo así desperté y estaba una voz, pero como si fuera una voz robótica. Porque no sé si hablaba español, no sabía nada, no tenía idea de lo que estaba diciendo, ¿me entiende? Sí. Bueno, ¿me entiendes? Entonces, nunca pude identificarlo. Bueno, pasó, y después otra vez pasó eso. Y entonces, pues llévame a un lugar en mi cuarto, no un lugar solo, y agarro y lo vuelvo a escuchar otra vez. Y entonces cuando yo iba entrando en el cuarto de mis papás, porque así me asusté, ¿no? Porque yo dormía solo, tenía como, no sé, como 12, 13, agarré y fui a despertar a mis papás para que escucharan la voz, como la voz robótica, que en realidad ni sabía ni dónde venían esas palabras, ¿no? Porque ni yo lo entendía. Agarré, y cuando iba entrando en los cuartos de mi papá, que se cambia como al personaje de la FM, o sea, como el locutor, pues, se podría decir así. Y entonces, sí, me pareció algo normal. Le conté a mi papá, pero no me creyeron. Y hasta ahorita creo que no me han, lo que yo escuché nunca me han creído de eso. Y por lo mismo, también te inhibes a contarlo con ellos nuevamente, ¿no?
Sí, pero ya después de grande le volví a contar y no me lo creyeron. De hecho, también hablé con el locutor de ahí de la zona de Catemaco, de San Andrés. Bueno, la estación es de San Andrés. Créeme que no me lo creyeron. Y hablé con el locutor, digo, mira, lo que pasa es que sucedió eso muchos años, digo, yo le tengo que contar porque, o sea, yo lo viví, ¿me entiendes? Sí. Claro. Pero pues eso sucedió. Aquí dijiste algo que comúnmente nos sucede cuando platicamos con alguien que nos dice, bueno, no me creen, pero lo que sí sé es que yo lo viví y es cierto. Ajá. De hecho, hablé con el locutor después. Ajá. Y ya después pasó eso porque yo me tenía que deshogar, ¿no? Lo que había pasado. Fíjate que tú eres originario de un lugar en el que las situaciones que tienen que ver con lo oculto, lo misterioso, se dan mucho, ¿no? Y entonces uno creería que en esta zona pues hay más personas que sí le dan cabida a todos estos tipos de fenómenos. Uh-huh. Sí, y bueno, y ese no es el primero ni el último, ¿eh? Tengo mucha experiencia porque sinceramente, como usted dice, vivo en un lugar donde sinceramente se da todo eso, usted sabe, ¿no? La brujería y todo eso. Uh-huh. Entonces, pues no, ni terminaría de expresar todo lo que he vivido, ¿me entiendes? Claro. Así es, amigo. Pues, pero Carlos, me da gusto saludarlos y todo. Gracias. A nosotros también. Vámonos con más relatos. ¿Cómo te llamas? Iván Ponce. ¿Iván? Sí, donde yo vivo pasa como un canal de río. Entonces, en este tiempo de lluvias, pues se dicen que pasa la Llorona. Yo tenía unos vecinos que ya la habían escuchado. Yo nunca creí en eso. Hasta que un día llovió muy fuerte. Y en ese tiempo yo tenía un Sony Ericsson W580. Yo donde dormí en ese tiempo, se podía abrir la ventana y veías bastante el canal donde pasaba. Entonces, pues chamaco de 15, 16 años, pues dije, no, la tengo que grabar, la tengo que escuchar o la tengo que ver. Uh-huh. Me desvelé toda la noche, todo el día, toda la noche me desvelé. Entonces, abro la ventana y de repente me asomo yo con mi celular en la mano con video. Dije, no, pues tengo que grabarla para tener evidencia. Sí. En eso escucho el lamento o el aullido de ahí mis hijos, pero era tan impresionante el lamento que me quedé paralizado. Lo único que pude hacer con mi celular fue grabar, pero grabé hacia otra casa, pero no pude enfocarla. Cuando en eso volteo donde está el río, va pasando una persona, bueno, puedo decir que persona de blanco, sí, como si fuera novia, pero no su cola larga así, tapándose la cara y todo, iba pasando. Y vi claramente cómo se dio la vuelta y se siguió hacia el canal. Y yo escuchaba todavía su lamento y yo paralizado no pude pues mover ni hacer nada. Pasó en ese momento la Llorona y pues ya reaccioné yo y esa noche no dormí en creo que una semana no pude dormir todas las noches porque sentía en mi cabeza su lamento, seguí escuchándolo. Y yo en el día pues a mis vecinos con mi celular les decía, miren lo que grabé, lo que pasa aquí. Uh-huh. Esa vez, cada tercer día pasó la Llorona por un tiempo y ya mis vecinos me decían, oye, no, que por tu culpa, por grabarla. Lástima que mi celular a la semana y media se descompuso y esa grabación se perdió. Fíjate qué evidencia. Lograste capturar. Pero yo sí la vi, que serán a unos 50 a 100 metros de distancia. Pues no estaba tan lejos, ¿eh? No, en sí no está muy lejos de donde pasa un semirrío o que está ahí, uh-huh, el canal. Son, que serán unos 30, 40 pasos a donde está la ventana de mi casa, entonces está muy cerca. Sí. Vaya, y mira, pudiste tomarla, pero la tecnología pues a veces tiene sus
contra y ese teléfono se descompuso, pero impresionante, y además te dejó impresionado. Varias noches no pudiste dormir, y es que es un lamento que te llega hasta los huesos, es tétrico. Sí, es muy tétrico, y ya después mi familia lo escuchó y también pues no podían dormir, pero sí se escucha, y a la fecha ya regresé otra vez donde pasó esto, y ahorita llovió y la verdad yo me quiero dormir temprano. ¿Te da miedo? Pues escucharle así, porque sí cala el hueso, se siente y te queda grabado en la cabeza el llanto y el grito aterrador que tiene. Oye, pero ¿no hay registro de que cuando se ha escuchado este lamento o gemido hay algún difunto en las cercanías? Pues no, y las veces que la he escuchado, bueno, es que aquí viví cerca del 2000 al 2015 más o menos, y de esos 15 años yo la escuché como unas 10 o 15 veces. Después de la primera vez la escuché seguido y nunca vi a alguien que se muriera o una carroza, nada. Sí, porque es uno de los dichos, ¿no? Que cuando escuchan a la Llorona, a la mañana siguiente se enteran de que alguien murió, o el gemido. Y diciendo eso de que escuchan a la Llorona, eso de que dicen que si la escuchas lejos, está cerca, y si la escuchas cerca, está lejos. Sí. Ese es un mito y yo lo comprobé tanto oído como de vista. Ese es un mito, eso no es real. Si se escucha cerca es porque la tienes a unos metros. Ok. O sea, si hay una proporción guardada, ¿no? Sí. Entre más cerca el grito, más cerca está su presencia. Sí, exacto. Entre más cerca se escucha, estaba muy cerquitas cuando la escuché y la vi. Vaya, pues gracias por habernos contado esto, y más amigos que se sientan identificados que también se reporten. Ay, ya, bueno, ahorita no, ahorita estoy ocupado, pero me tomo un tiempo para platicarles. Ya después les platico, yo soy enfermero, trabajo en un hospital, y ahí sí me han pasado cosas mucho peores. Claro, nos va a encantar escucharte, y en esta profesión donde se viven situaciones que tienen que ver mucho con la muerte y las apariciones, te vamos a volver a marcar. Dale. Te agradecemos mucho que te hayas comunicado con nosotros. ¿Jorge? Sí. A ver, ¿quieres comentar entonces el relato? ¿De qué se trata? De la Llorona. A ver, sí, cuéntanos. Este relato le pasó a mi mamá cuando ella me cuenta que tendría más o menos 15 años. A ella me cuenta que ella solía, desde esa temprana edad, ella solía ir a ayudarle a mis abuelos al campo a trabajar. Ya después, cuando terminaban, regresaban muy tarde, se quedaban ellos muy tarde a trabajar en el campo y ya regresaban en sus mulas, en los burros. Sí. Y me cuenta que era aproximadamente como las 2:30 de la madrugada, y que ya iban para su casa. Para esto quiero recalcar que mi abuelo era invidente, él era ciego, pero él aún así trabajaba en el campo. Y me cuenta mi madre que ella venía arriba de la mula, montada con mi abuelo, y al ir llegando al pueblo, al ir acercándose a donde ya se está alumbrando las calles, ya están las lámparas alumbrando pues las calles, ella me cuenta que ve venir a más o menos como a una cuadra, de venir a una mujer. Ella me cuenta que le notó un vestido hasta los pies, color púrpura. Y me cuenta que tenía el cabello largo hasta sus pies, pero me cuenta que su cabello no estaba así, o sea, no iba
o sea, para abajo, hacia el suelo, sino que como que le flotaba algún tipo de, que le flotaba su cabello alrededor de ella. Y me cuenta, como les digo, mi abuelo era invidente, solo que ella hizo, le dijo, dice, oye papá, dice, viene una señora, dice, a estas horas de la madrugada, y le contestó mi abuelo, dice, una señora, dice, sí, dice, ya, dice, aquí se va acercando, dice, aquí viene al lado de Nueva, ya casi, aquí nos la encontramos, ya viene aquí cerca. Y lo que me cuenta mi mamá, que le dijo mi abuelo, dice, hola señora, buenas noches. Y me cuenta mi mamá que lo único que ella contestó fue que les dijo, a las 12 de la noche salí de Zacapu. Zacapu es un pueblo que queda más o menos a 1 hora y media del pueblo de ahí, de donde nosotros somos originarios. Sí. Y fue lo único que le contestó cuando mi abuelo la saludó, que le dijo, buenas noches señora. Y la mujer solamente contestó, a las 12 de la noche salí de Zacapu. Y dice mi mamá que al ella contestar eso, sintieron un cambio de clima, se sintió muy helado, sintieron demasiado frío. Y me cuenta mi mamá que pasaron, ellos siguieron caminando en su mula. Pasaron más o menos 2-3 minutos que notó que siguió caminando la señora hasta perderse, como era en el campo todavía, se perdió, cruzó una barda de un terreno y ya no la logró ver, y al perderla de vista dice que se escucharon los famosos 3 lamentos. Dice que fueron 3 lamentos desgarradores que se escuchaban lejos, pero muy claros. Sí. Al ellos llegar a su casa, me cuenta que pues en el camino ya no le comentó nada a mi abuelo, sino que hasta que llegaron a su casa, mi abuelo fue a platicar con mis otros 3 tíos, a lo cual ellos venían enfrente de mi abuelo, pero venían retirados. Me cuenta que eran como unas 5 cuadras más adelante, que ya iban mis 3 tíos en caballos adelante de ellos cuando sucedió eso de que se encontraron una señora. Y dice que cuando ellos llegaron a casa, mi abuelo fue a platicar con ellos y que les dijo, dice, oigan muchachos, dice, si escucharon a la Llorona, pero que lo hizo mi abuelo como tratando de esconderse de mi mamá, de que no escuchara a mi mamá, que le dijo, dice, oigan muchachos, dice, si escucharon a la Llorona. Y que le dijeron, sí, dice, escuchamos 3 gritos, dice, 3 lamentos. Dice, ok, dice, no le vayan a decir a su hermana que es la Llorona, dice, porque ya no nos va a querer acompañar allá al campo. Y sí, eso fue lo que le pasó a mi madre. Vaya, es que siempre las experiencias con la Llorona son un tema que te puede llegar miedo hasta el grito que es terrorífico, hasta los huesos, que te calan los huesos, que la impresión. Así es. Sí, es una de las historias, tiene varias mi mamá, pero pues esa es una, ahorita que viene el tema de las historias de la Llorona, quería compartir con toda la familia teledomaníaca. Claro, adelante, ¿de qué se trata? Bueno, yo vivo aquí en Aguascalientes, como muchos escucharán que soy de aquí. Una vez venía bajando cerca de mi casa en una estación del tren, vivo en Pabellón de Arteaga, y venía de una fiesta, era temprano como la 1 de la mañana, entonces dije, estaba una fiesta aquí cerca, y dije, ahorita me tomo unas cervezas de más. Ya cuando iba llegando a mi casa, me empecé a sentir pesado, pero más pesado de lo normal, como que los pesos me pegaban al suelo. Entonces yo dije, esto ya no es normal, ¿verdad? Y mi piel se empezó a sentir fría y se enchinaba. Y dije, esto nunca me había pasado, entonces como escalofríos. Entonces empecé a caminar, pero yo quería hablar, yo quería
así, quería hablar y no podía. Entonces en mi mente yo empecé a rezar porque me empecé a asustar. No podía rezar ni eso, me acordaba cómo empezar, ni me acordaba cómo terminar, me trababa. Entonces, en eso, que se empieza a escuchar como unos lamentos, unos quejidos de una mujer que se quejaba. Y aquí cerca pues hay árboles. Entonces dije, me regreso a revisar. No me regreso. Y se quejaba muy feo, entonces... ¿Oíste entonces el lamento de una mujer? Sí, entonces yo no creía en eso. Yo había escuchado pláticas y que pues sí decía, ay, mis hijos, pero yo no creía. Yo sí soy católico, entonces se empezó a quejar. No, ya eran unos lamentos que, perdón, sí, mi piel. Y fíjate, pasa un compañero caminando y yo con la mirada, pues yo lo volteé a ver, ¿verdad? Que me sentía, no me podía mover. Y él me llevó caminando a mi casa así, pero desde entonces yo le dije, bueno, yo estaba esperando, yo me mentalicé que dijera, ay, mis hijos, para pues no tener miedo y alcanzar a llegar a mi casa. No podía, mi cuerpo se quedó paralizado en shock y yo, no, por favor, no, empecé a rezar y ahí pues hasta eso se me olvidó todo. Y solo fue cuando pasó una persona y yo con la pura mirada le dije, ayúdame. Y que me dijo, ¿qué tienes, qué sientes? No, pues yo con la propia mirada, yo con mi sintió, me tocó y sintió lo mismo. Y ya me encaminó, pero sí, ese fue mi relato. Quería contar que sí, yo no creía hasta ahora. Y es que no necesariamente se tiene que escuchar, ay, mis hijos. Incluso Sí. te puedo decir que la mayoría de los amigos que nos han platicado esa experiencia, nada más escuchan el grito de dolor lastimero y que te eriza la piel. En tu caso, te dejó paralizado. Sí, no, muy, y como yo no creía, entonces sentí algo por primera vez, sensaciones en mi cuerpo, que yo me mentalicé, dije, no, tienen que decir a mis hijos, sino ¿cómo me voy a empezar a caminar? Y solo así. Claro. Eso quería contar. ¿Hace cuánto te sucedió esto? Sí, es reciente, yo creo hace unos 15 días. Ah, muy cerquita. Sí, es reciente, venía de una fiesta. Y hasta pues sí traía unas cervezas encima, pero no tanto como venía yo solo, cerca de una casa, una fiesta. Entonces, bueno, se me quitó todo el alcohol en un momento para otro cuando escucho eso. Se me quitó del cuerpo. Claro, Y aquí es importante que lo aclares. Dices, no era algo para que yo me lo hubiera imaginado. Sí había tomado, Sí. pero algo leve, ¿no? No era para tanto. Y como no podía rezar o decir algo, yo le pedí al ángel de mi guarda que por favor me ayudara. No podía hablar, no podía pedir nada, no podía hacer una oración completa, se me olvidaba, no podía, estaba trabado. Y en eso fue un chavo y no sé por qué se detuvo, y sin poderle hablar, solo con mi mirada le dije, ayúdame, y me tocó y me volteó a ver como si le diera frío. Kevin, Sí, seguramente entonces creo. ya dejaste de ser escéptico. Sí, solo así dejan de creer las personas. Sí, así es. Pero es algo que seguramente no se te va a olvidar en muchos años. Te conté una historia, sigue viva todavía. Aquí por este lado de Zacatecas se encuentra un tesoro, pero más que dicen que es el tesoro fantasma. No sé realmente qué significa esto. Miren, esta historia me la contó un viejito de aquí de la misma comunidad de aquí. Miren, dicen que en aquellos tiempos ellos vivían, en ese pueblo vivían 10 personas a toda la redonda en este pueblo. Y ya en aquellos tiempos, en la época de la revolución, decían que a lo lejos se veía unos que venían en una carreta, unos caballos, jalando la carreta, pero batallaban mucho los caballos para jalar una carga, y pensaban que era algo pesado. Pues total, no llegaron y se les hizo tarde, no llegaron hasta el pueblo y se les hizo tarde. No, mentiras, iban de allí, iban a pasar acá para el lado de Zacatecas. Sí. Pero pues no pudieron llegar y acamparon ahí muy cerca del rancho. Y pues todos los pudieron ver desde allí. Pero en eso se acamparon, llegó la madrugada
y dicen que escucharon varios disparos y salieron y eran los federales que andaban, que se encontraron con esas cuatro personas, y pues total se agarraron a balazos, pero nomás 2 mataron y los otros se hicieron los muertos. Para en fin que no podían, que no se regresaran de vuelta para su posición, para encontrar vuelta su posición. Se levantaron y por ese mismo camino excavaron un hueco enorme y enterraron todo ese cargamento que tenían los caballos. Ya después batallaron mucho y hasta llegar hasta el pueblo, hasta el día siguiente. Ahí los pobladores ahí los atendieron, les dieron, los curaron, les dieron comida y todo eso, pero con muy poca esperanza de que vivían. Pero antes de que murieran esos 2 revolucionarios, les contó a los habitantes lo que venían cargado era monedas de oro en un cofre enorme, que era para seguir todavía a Pancho Villa con la revolución, que ese dinero que tenía que llegar a Zacatecas para financiar varias armas y etcétera, pero no pudieron, y eso les dijeron ustedes. Nomás que en eso, cuando les iban a decir, los dos murieron. Pero antes de eso les dijo que antes de que murieran me salté. Antes de que murieran, uno de ellos dijo que hacia arriba estaba un rifle, una carabina, nomás el cañón como a mitad de cañón. Eso era parado, eso era la señal que ahí es donde habían enterrado el tesoro. Pero ya después nomás dijeron así, pero no dijeron la ubicación exactamente, o dónde está, en qué parte. Pues miren, y ahí una vez en ese, ya pasaron varios años, un sobrino de él, un hijo de él estaba pasteando con sus animales ahí por ese mismo rancho, y haga de cuenta que pues llevaba vacas y chivas, y un chivo se le fue vio que se retiró hacia otro lado. Pues para que no se le perdiera, él fue a buscarlo, pero al momento que lo andaba buscando se tropezó con algo, y pues dice que era poquito lo que salió, y ese recordó las historias que le habían contado antes. Pues total que agarró el chivo y lo encerró, pero antes de eso marcó el camino con una vara, todo el camino. Y así ese elemento es donde él pensaba que ahí podía estar lo que le habían dicho, ese tesoro. Se fue, pero cuando volvió ya ninguno lo encontró. Él no lo encontró, ya no lo pudo encontrar, estuvo seguro que ahí lo había marcado y no lo encontró. Pues total, se fue al pueblo, llegó a una cantina y ahí se encontró, y les contó a los de ahí, pero nadie le creyó. Nomás uno le creyó, un viejito, y le preguntó, dijo, yo sí te creo. ¿Por qué estás seguro que usted me cree? Porque yo una vez lo encontré, pero hice lo mismo que tú. Me fui, ya marqué el camino y me fui, ya nunca lo volví a encontrar. Se me fue de las manos de toda esa riqueza y por eso me tiré al vicio. Se volvió borracho el señor. Y ya total que hasta ahorita lo siguen buscando. Ya he visto mucha gente aquí que viene de diferentes puntos de la República. Hace como 15 días fuimos, pues nomás nos dijeron más o menos por el sector, no sabemos realmente por dónde sea, no tenemos una ubicación, pero hay muchos que lo andan buscando. Eso es mi pequeño relato, ña Nacho, que tengan buenas noches. Ok, amigo, muchas gracias. Pues se perdió, ¿verdad? Otra cosa, Jenny, Nacho, el que sea la fortuna de encontrar lo que les acabo de contar, te ves enterrado así rápido, de volada, sin ningún nada, porque pues, si se van ya no lo vuelven a encontrar. Eso es todo, gracias, Nacho. Y después les voy a contar otro de un tren. De un tren acá por estos lados, por acá por los Zacatecas. Perfecto, amigo. Todavía está. Después les cuento una historia muy aterradora sobre ese tren. ¿Sale? Hola, ¿qué tal? Saludos.
quisiera contar una historia sobre una vivencia que me pasó con una amiga imaginaria. Sí. Cuando yo tenía 4 o 5 años. Yo nací en 1993. Entonces, pues, o sea, yo veía una niña como de mi edad y estatura. Recuerdo muy bien que ella siempre traía coletas y un moño atrás grande de color rojo. Recuerdo que era de tez morena clara, los ojos los tenía medianos. Era una niña muy linda, ¿no? Sí. Y jugábamos como niños, o sea, que canicas, que esto, que el otro. Ella siendo una niña jugó conmigo juegos que en ese tiempo se consideraban de niños, ¿no? Sí. Y total pasó pues cerca de 1 o 2 años. Y un día lo que me sacó de onda y recuerdo hasta ahora es que atrás, antes de su casa, que es mi casa, estaba en construcción la barda que daba a la calle de atrás. Entonces teníamos el material ahí botado. Entonces estaban las montañas de material que eran grava, arena, ya saben. Recuerdo muy bien que ahí nadie, pues no se podía subir porque te resbalabas, ¿no? O sea, te resbalabas. Y en ese día que pasó, que fue el día que de hecho ella se fue, recuerdo muy bien que vinieron un señor y una señora, más o menos de la edad de mi papá, de mi mamá. O sea, hablaron conmigo. O sea, eran unos señores como de 30 y tantos años. Le podría decir en mi mente infantil que los vi así. No les vi la cara, solo los vi a ellos. O sea, lo recuerdo vívidamente. El señor usaba un traje muy elegante, de hecho, color gris y todo. Y la señora usaba un vestido. Para esto esta niña se llamaba Cascabel. Y que es Cascabel, y que Cascabel. Entonces mi mamá decía, pues Cascabel, ¿quién es Cascabel? Y yo le decía, no, pues es una niña tal, ¿no? Ella usaba vestidos de color rosa, blanco, amarillo. Entonces recuerdo ese día que vinieron y me dijeron, ¿sabes qué, hijo? Su papá habló conmigo. Pues nos tenemos que ir, ya nos vamos. Dice, despídete de ella. Y pues yo, llorando, ¿no? Digo, no, pues es que cómo puede ser que pues Cascabel se va, o sea, Cascabel, yo le decía Cascabel y me dijo que se llamaba Cascabel. Ya pasó, ¿no? Y en eso, pasó, se iban a ir. Se fueron. Y no me lo voy a creer. Pero se subieron por la de esta, ¿cómo se llama? O sea, lo de la grava que tenía, lo del material, la de esa como rampita que se hacía, se subieron por ahí. Se subieron, o sea, agarraron rumbo por ahí y agarraron para la calle y se fueron. Los vi a los 3 irse. Y se fueron, o sea, y ya de ahí pues yo ya no supe más de Cascabel. Y ahora que estoy más grande, sale el comentario con mis hermanos. Y te acuerdas de Cascabel y decías que Cascabel. Y yo les digo, sí se acuerdan, entonces yo no estoy loco porque sí se acuerdan. Pero me acuerdo muy bien de eso. Fíjate, él tuvo esa experiencia con su amiga imaginaria, Cascabel. ¿Y todos se acordaban de Cascabel? Ante todo, buenas noches, Jenny y Nacho. Espero que ustedes también se encuentren bien. Sí, amigo, muchas gracias. Adelante con tu narración. Bueno, esto me lo comentó el papá de mi amigo, compañero de trabajo de hace muchos años. El señor se dedicaba a lo que es el cuidado de cementerios. Y bueno, en una ocasión estábamos caminando en una calle muy oscura y como que teníamos un poco de miedo, ¿no? Y el señor nos empezó a decir, pero ¿por qué tienen miedo? Ustedes deben tenerle miedo a los vivos, más no a los muertos, ¿no? Y esa calle justo daba para lado de un cementerio. Bueno,
ocasión que estuvimos en una reunión, él nos empezó a contar que cuando él vivía en una llamada Piura, aquí de Perú, pero que queda en el norte, él era cuidador de cementerios, un vigente, ¿no? Y él pues recorría, hacía rondas con el lamparín, con la linterna, y nos dijo, yo en un cementerio es la zona más, se podría decir, apacible donde yo he podido trabajar. Mira. Porque las ánimas que ya pasaron a otro plano, a una mejor vida, pues no tienen por qué hacerte nada, lo decía, ¿no? Pero les voy a contar una cosa que me sucedió en Lima. Sí. El señor tenía alrededor de 30 años, ya tenía hijos y todo, y le encargan lo que es no sé cómo le llamen ustedes ahí en México, cuando a la persona le encargan varias cosas en las parroquias, por ejemplo, ir a comprar algún artículo, ¿no? Hacer los mandados. Él trabajaba en una iglesia que quedaba en Huacho, en una zona que es aquí en Lima. Y bueno, en una ocasión iban a pintar el techo e iban a cambiar los vitrales de la iglesia. El sacerdote, el cura, le dice, mira, necesito que el día de mañana vengas 5:30 de la mañana, porque a las 6 van a venir trayendo las pinturas y van a venir a tomar las medidas para los vitrales. El señor en ese entonces vivía lejos, ¿no? Entonces le dice, mira, padrecito, se me complica un poco por lo que yo vivo en tal zona y son más o menos pues 1 hora de viaje. Entonces el sacerdote le dice, no te preocupes, José, quédate aquí, acá hay un cuarto, aquí en la misma iglesia hay un cuarto, te quedas y ya pues mañana temprano te levantas y recibes todo lo que iban a traer, ¿no? Bueno, el señor se queda, el señor José Pepo le decimos nosotros, toda la noche no pasaba nada, se quedó cenando, viendo televisión y como a eso de las 12:30 de la noche siente ruidos. Entonces lo primero que le atribuyó fue que entrara a robar, ¿no? Entonces él se levanta, prende la linterna y empieza a ver, no había nada. Bueno, se vuelve a acostar y en la segunda vez que él escucha cosas, empieza a escuchar un sonido como cuando con una cuchara tocas una copa de cristal, algo así, pero que sea de metal, algo así, ¿no? En vez de que sea de vidrio, pero que sea de metal, varias veces. Entonces ahí ya como que tomó un poco de precaución, disculpen, tomó nuevamente la linterna y empezó ya a dar una ronda. Entonces empezó a caminar y es lo que nos cuenta a nosotros, el señor aún está vivo, me dice, yo he visto, y eso nadie me lo va a sacar de la cabeza, en las banquetas donde el sacerdote oficia la misa, todas las banquetas estaban llenas de espectros, todas, parecían como si fueran muertos, en algunos otros casos como una especie de animales parecidos a los murciélagos, y el individuo que estaba oficiando la misa, que estaban rezando un rosario, era lo más ilógico, me dice. El señor no podía explicar lo que él estaba viendo, ¿no? Bueno, entonces, como el señor no es de temerle, como él ha trabajado en cementerios, pues no, como él bien dice, hay que temerle a los muertos más no a los vivos. Lo único que hizo fue esconderse atrás donde el padre hace las confesiones, para quitarse de duda qué era lo que era, ¿no? Para ver, porque de repente era alguna trampa de la mente, pero no, sí eran una especie de espectros, como muertos, como gente putrefacta, en algunos otros casos parecidos así como le digo, a murciélagos, así. Y el espectro que estaba oficiando la misa era un ser alto, como que si le hubiese desollado toda la piel así rosácea, y estaba oficiando una misa invocando el rosario. ¿Y haciendo una misa con el rosario? Sí, eso es lo que más le llamó la atención a él. O sea, es como que si fuera una misa cualquiera y estaban rezando el rosario, pero eran espectros, o sea, no eran seres
como decir fantasmales ni nada de esas cosas. ¿Almas en pena? El señor lo que me dice es que parecían como una especie de, acá nosotros le llamamos condenados a los, como parecían a las personas como especie de zombies, algo así, porque decía que eran personas con el aspecto que la carne la tenían ya podrida, algo así. Ok, tipo zombie. Algo así, y en otros casos como tipo gárgolas, pues no, porque él dice, parecían unos murciélagos, porque tenían alas y todo, y el supuesto, ¿no?, el que oficiaba la misa como un cura, un sacerdote, era un ser alto, y la carne la tenía viva, como que si hubiesen desollado, pero ellos rezaban y todo, y invocaban el rosario y todo, ¿no? Yo lo único que hice fue hacer la señal de la cruz, irme a mi habitación y simplemente ponerme a rezar. Y al día siguiente le contó eso al padre, y el padre obviamente no le creyó, ¿no? Le dijo, no, tú estás hablando cualquier cosa. Y bueno, ya él no decidió seguir más con el relato ni contárselo a alguien más por temor a que lo saquen de su empleo. Bueno, pero él me dice, el señor, como le digo, todavía está vivo y siempre cuenta eso. Dice, en un cementerio nunca he visto yo algo raro, nunca, o sea, y donde yo he venido a sentir una mala vibra inclusive ha sido en esa iglesia, ¿no? Que debería ser pues un lugar apacible, santo, pero me tocó vivir eso. Y es que no todas las iglesias se puede sentir lo que acabas de mencionar. Hay algunas otras que tienen esta atmósfera, y es entendible por qué haya este tipo de entidades, porque quieren estar atacando donde se supone que podría estar más libre de ello. Me imagino que, claro, como es irónico, ¿no? O sea, un lugar donde debería haber un ambiente de paz, de oración y todo, que se presenten ese tipo de cosas es... Sí, llama la atención. Una ironía, exactamente así como lo dice mi amigo. Mi papá era de la adoración nocturna. ¿Sí? Y en la noche ellos se iban a pasar toda la noche a velar el Santísimo. Y mi papá cuenta que como a las 12 de la noche se oye que entran como si entraran muchísimas personas, pero no veían a nadie. Sí. Y cada quien se empezaban a mover entre las bancas, pero no se veía a nadie. Y luego empezaban a rezar y a cantar. Entonces mi papá le preguntó al padre en la mañana, cuando terminó ya lo de la velación del Santísimo, y dijo que era cuando las ánimas, Dios le da licencia a las ánimas para que vengan a pedir perdón. Esa fue la experiencia de mi papá. ¿Estamos hablando, amiga, de una procesión de ánimas? Sí. Ok. Como si entrara una peregrinación de gente a la iglesia. Se oye que cada quien entra a las bancas, se sientan, pero sí se escucha los rezos y los cánticos. ¿Esto pasa en alguna hora de la noche, del día en específico? Sí, mi papá nos contaba que era a las 12 de la noche. O sea, aparentemente ellos no veían a nadie. Sí, sí, claro. En la mañana, cuando le preguntaron al sacerdote, les platicaron, porque pues eran bastantes los que iban a la adoración nocturna. Entonces fue cuando el padre les dijo que era cuando Dios les daba licencia a las almas de venir a pedir perdón. Muy bien, muy interesante. Oye, qué bueno que dijiste, lo voy a platicar para que se quede ahí como testimonio en la no peluda. Sí. Y el relato que yo les quería contar, bueno, no sé si todavía tenga tiempo. Claro. Es acerca de una bruja que vivía al otro lado de mi casa. Esta señora, al principio eran cuartos para el rastrojo de las vacas. Pero como mi abuelo veía que había muchas personas en la calle, ya personas de la tercera edad, empezó a recoger a las personas que no tenían hogar y se las llevó ahí esos cuartos. Eran como unos 10 cuartos que tenía mi abuelo, y lo hizo como un vecindad. Entonces, en uno de esos cuartos se llevó a vivir a una señora que se llamaba María Nicanora. Esa señora pues llegó a vivir ahí, y con lo que se mantenía era vendiendo dulces, tenía sus frasquitos de dulces. Nosotros, como en las tardes salíamos a jugar, nuestros juegos eran de jugar a la traes, a los quemados y eso, pero siempre entrábamos a la vecindad porque era un puerto muy grande.
y le dábamos la vuelta alrededor del pozo. Una vez me tocó ver cuando doña María estaba haciendo sus ritos. Tenía una tina de esas de metal, sí, llena de puras fotografías con agua, y tenía velas. Y yo le comenté a mi papá, le dije, fíjate, papá, que en la vecindad y con doña María estaba haciendo eso. Le dijo, no hagas caso, no digas nada, y ten cuidado, no andes agarrándole nada a esa señora. Bueno, así quedó. En las mañanas, como mi yayo tenía muchas vacas, esa señora todos los días iba porque mi yayo le regalaba leche. Ajá. Pero esa señora era bien específica, quería siempre de una sola vaca. Y ese día mi yayo le dijo que de esa vaca no la iba a ordeñar. Y la señora se molestó mucho con mi yayo, al grado de que llegaron a tener un pleito muy fuerte. Entonces mi yayo le dijo pues que agarrara sus cosas y que se fuera de la vecindad. Y al rato pues fue y le pidió disculpas a mi yayo porque no tenía dónde ir, su familia no la quería. Así vivió por muchos años esa señora ahí en la vecindad. Un día, en la madrugada, era como las 3 de la mañana, se oyó que cayó un animal en la ventana de la casa, pero un animal muy pesado. Y mi papá se levantó a ver qué era lo que había pasado, pero al poco rato se empezaron a oír los frascos, porque a nosotros nos dividía nada más, era una barda del cuarto de la señora. Y empezaba ya a toser porque la señora fumaba mucho, los cigarritos, los faritos. Ajá, cigarros sin filtro. Y ella siempre fumaba, la viejita. Sí. Y entonces se empezó a oír que empezó a toser, empezó a mover los frasquitos de los dulces. Entonces dijo mi papá, ya llegó doña María. Sí. Y yo me quedé, dije, ¿cómo que llegó doña María? Dijo, sí. Y se dicen que doña María se convierte en lechuza y sale en las noches. Bueno, pues como a los días oímos que otra viejita que vivía en la vecindad se llamaba doña Torida. Fue y tocó a la casa y dijo que doña María no se podía levantar, que si por favor podíamos ayudarla. Sí. Y ya fuimos, pues resulta que doña María tenía unos balazos. Oh, que ahí descubrieron que sí era ella. Sí, era ella. Tenía unos balazos. Entonces fuimos a traer un doctor para que la viera, y lo que hizo fue quitarle unas postas que tenía incrustadas. Entonces a los días llegó un señor preguntando que si no sabíamos de una persona que iba, pues que le habían tirado, que si no sabíamos de una persona herida. Pues dijimos, no, nosotros no sabemos nada, pero pues era doña María. Ajá. Bueno, pues así siguió con sus maldades. Un día la escuchamos que pegó de gritos en la madrugada y ella gritaba que la ayudáramos. Entonces nos fuimos, me brinqué yo porque había una parte que no estaba bien centrada al portón y había un espacio para pasarse, y las viejitas pues antes se encerraban hasta con candado y cadena para asegurar sus puertas. Entonces fui y le toqué a doña Toribia, y doña Toribia fue y abrió la puerta, pero fue una sensación tan, pues se puede decir horrible, porque al abrir la puerta del cuarto de doña María, para empezar ellos no tenían luz, se usaban con un candil de petróleo. Sí. Al abrir la puerta se sintió una sensación horrible, un aire tan helado, y la señora estaba tirada en el suelo. Ya de ahí ella ya no se levantó. De ahí mi papá fue y nos ayudó a levantarla y a ponerla en la cama, y de ahí la señora ya no pudo hablar. Lo único que dijo, que había un hombre y una mujer que se la querían llevar. Ella duró en cama como 5 años. Ay, mucho tiempo. 5 años, y se allagó, y de cada llaga que tenía le salían gusanos. Oh, qué terrible. A pesar de que la estaba en tratamiento la señora y todo, pero cuando le abrían las llagas le brotaban gusanos.
Un día dijo que ya se sentía muy mal y que si por favor le podíamos llevar al padre. Y fuimos con el padre y ya era un padrecito que acababa de llegar, me acuerdo que se llamaba el señor cura Luis. Y fuimos y le dijimos que si por favor nos podía ayudar con esa persona. Fue. Y yo me acuerdo cuando yo entré a dejarle lo que me había pedido, una agua y unas cositas al padre, yo nomás escuché que le dijo: mujer, yo no puedo darte la absolución hasta que no remedies todo el daño y todo el mal que has hecho. Entonces, a los días ella se puso muy mala, muy mala, y mi mamá tenía mi hermana como unos 3 meses. Sí. Cuando mi mamá fue con mi hermana, y me acuerdo que doña María le dijo que por qué no le regalaba a mi hermana, que así ella no iba a penar ni tampoco iba a sufrir. Entonces le dijo: ¿cómo? Sí, dice, regálamela. Le dijo mi mamá: no, ¿cómo cree que le voy a regalar a mi hija? Claro que no. Y entonces a otra vecina que le llevaba de comer le dijo también a Lucha que si le regalaba a su niña, y le dijo: no, doña María, dice, ¿cómo cree que le vamos a regalar a nuestros hijos? Pues para no hacerles el cuento largo, ella murió un 31 de julio de 1982. En el 82 murió doña María Nicanora, y pues tuvo una muerte muy triste y muy fea. Cuando ella murió y fuimos a limpiar ahí el cuarto donde ella vivía, encontramos fotografías con alfileres, monos, entre las macetas había muchísimas cosas, y nos encontramos un frasco con la fotografía de mi yayo. Oye, pero esta mujer no podía morirse porque, bueno, ella a lo largo de su vida había cometido actos muy malos que tenía que pagar las consecuencias, pero todavía al final quería que alguien más pagara por ella. Sí, eso fue lo que dijo el padre, que ella todavía tenía tan negro y tan malo su corazón, que todavía ella quería que una persona le regalara una personita que no tenía ninguna culpa para ella poder cruzar. Sí. Vaya, pues de que hay maldad, mi querida Blanca. Muchísimas gracias por tus relatos. Desde luego que esperemos que no sea la última vez que charlemos y más adelante nos volvamos a contactar. El fantasma errante.